Estamos ya en la segunda entrevista de esta mañana con Manuel José Osandón Lira, no al papá, el hijo. Convencional constituyente de Renovación Nacional por el Distrito 12. ¿Cómo estás, Manuel José? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, políticamente, ¿hay diferencia entre papá e hijo o no? Por supuesto. Ah, sí, a ver, cuéntame un poquitito eso. ¿Qué diferencias tienes tú con Manuel José en términos políticos? Yo soy menos porfiado. Pero no puedes negar de que Manuel José inició una cruzada hace ya bastante tiempo en el sector de la derecha, imponiendo primero un concepto potente que era la idea de la derecha social, y si bien se han formado grupos, han hecho cosas, ahí hay todavía, creo yo, y tú me podrás confirmar o corregir, pero hay un grupo bastante amplio en esa lógica que, se revela en el hecho de que era imposible que la derecha sacara solamente un 20% con sus propios votos, y que la oposición, digamos, la gente que quería tener una nueva constitución sacara un 80% si es que no había votos de personas de derecha también. No, por supuesto. Hay un gran espacio, yo creo, hacia el centro y en mi opinión la derecha debe optar hacia el mundo de centro. Yo creo que el futuro de la política en Chile está en intentar romper las polarizaciones de los extremos, tanto de la izquierda como la derecha. Y en ese sentido me parece que la derecha social da cuenta de una necesidad de una política pragmática y que busque acuerdos por sobre todo. Y ahora, Manuel José, estamos conversando con Manuel José Osandón Lira, convencional constituyente por el Distrito 12 de Renovación Nacional. Tú has sido parte de todo el proceso constituyente, independientemente de las... te dejo afuera, porque lo podemos tratar de otra forma, de todo lo que raya en lo pintoresco, pero estoy hablando ahora de la pega propiamente tal. ¿Cómo tú ves que se hizo esa pega? Mira, efectivamente yo creo que han habido muchos aspectos pintorescos. Yo creo que evidentemente se ha trabajado mucho en cantidad de horas, pero esto es como cuando uno estudiaba para el colegio. Cuando tenías una prueba de matemáticas, si tú realmente no hacías bien los ejercicios, no te ejercitabas bien, daba lo mismo la cantidad de horas que tú usaras para estudiar para la prueba. En ese sentido creo que a pesar de la gran cantidad de horas, la gran cantidad de papel, la gran cantidad de desvelos que tuvimos, en mi opinión el trabajo me parece que es bastante deficiente. A ver, ¿por qué? ¿Dónde observas las deficiencias? Porque yo creo que tiene un gran problema este proyecto de Constitución, Fernando. En primer lugar, muchos dicen que esta es la Constitución de Adria. Yo creo que se equivocan. Esta es la Constitución por sobre todo de Marcos Barraza, que yo creo que ha sido el gran gestor político de esta convención. Fue capaz de coordinar a los grupos de pueblos indígenas dentro de su redil político y generar un tercio de presión que fue básicamente el que marcó el alma de esta Constitución, que es un alma de izquierda dura, no es de centro izquierda, excluyendo no solo a Vamos por Chile, sino que también a sectores de la exconcertación, dentro de los cuales está Felipe Arboe, por ejemplo, quienes no fuimos escuchados en absolutamente nada, más allá de que teníamos una disposición al diálogo y que el proceso fuera un éxito. A ver, pero yo leí el texto armonizado, no sé si será el último o no, pero el que está disponible, y claro, uno puede tener diferencias y todos somos distintos, puede tener diferencias con algunas cosas o parecer o generar o encontrar algunos artículos que generan una serie de preguntas que me encantaría que alguien me las contestara. Pero desde el punto de vista de Constitución, ¿dónde ves tú que la Constitución, por ejemplo, es una Constitución de izquierda? Mira, yo creo que en primer lugar esta Constitución tiene dos aspectos que son sumamente débiles, ¿ah? Yo los definiría como los dos. Es difícil en primer lugar darse cuenta del trasfondo de las normas estando fuera, porque también uno ve el contexto de la profundidad de muchas cosas, y en ese sentido a mí me parece, por ejemplo, en términos de educación, se abre un espacio tremendamente amplio
respecto de la interpretación de cuáles son los principios y los fines de educación. Por ejemplo, se habla de la conciencia ecológica, se habla del pluralismo político y no hay una remisión legal, no hay una remisión ni siquiera a ciertos conceptos. Por lo tanto, yo creo que se abre espacio a ciertas interpretaciones que son netamente políticas. Incluso, respecto a los fines y principios de la educación, estos son equivalentes a la calidad. O sea, la calidad de la educación ya deja de ser el tener pensamiento crítico, el tener ciertos conocimientos y herramientas, sino que pasa a ser el adquirir esos fines y principios que establece la Constitución, lo cual me parece absolutamente desmedido. Eso como un primer punto. Y como un segundo punto, el tema indígena. Yo creo que marca mucho esta Constitución, este proyecto, con muchos beneficios específicos para pueblos originarios. Por ejemplo, el Estado está en obligación de financiar medios de pueblos indígenas. Yo les preguntaba en la comisión, les decía, ¿por qué? Si yo no estoy en desacuerdo con que pueda haber un financiamiento, pero eso es materia legal. Porque si tú lo estableces en la Constitución, el día de mañana cualquier chileno que vaya a reclamar por aquello, siempre va a estar en desmedro de los pueblos originarios. La Constitución no tiene que ser un espacio tan identitario como está. Y eso creo que es muy complicado. ¿En qué artículo está el que se financian medios indígenas? Están derechos fundamentales. Déjame buscarlo. Uh-huh. Pero, espérame. Sí, dale nomás. Déjame ver acá. Espérame. Aquí lo doy a buscar. Derechos fundamentales, dices tú, ¿no? Derecho a la consulta indígena. Espérame. Es el capítulo 2. Están derechos fundamentales. En este momento no tengo el artículo a mano, pero estoy seguro de aquello, Fernando, porque estuve en la Comisión de Derechos Fundamentales. Sí, estoy viendo aquí justamente los derechos fundamentales, el acápite, pero no lo encuentro. Pero, ok, tú planteas ese punto. Ahora, no cabe la menor duda que cuando uno cambia una constitución y hay además un apoyo, pero tan tremendamente potente como para ser cambiado, como unos 80-20, y yo he insistido varias veces en esto, uno tiene que estar preparado a que efectivamente haya cosas que cambien. Ahora, yo concuerdo contigo, Manuel José, en que las cosas tienen que cambiar y tienen que ser ordenadas y tienen que tener lógica y tienen que tener una coordinación y ser complementarias con las otras medidas constitucionales, sin duda. Pero lo que me sorprende a mí es que haya mucha gente, y te lo pregunto a ti, que se sorprenda básicamente porque hay cambios muy fuertes en esta Constitución cuando es exactamente lo que se pidió. Bueno, Fernando, mira, yo creo que evidentemente tiene que haber cambio. Al menos yo soy de un sector de la derecha que trató desde el principio que este proceso funcionara. Por esa razón también tenemos un colectivo que es separado respecto de la U y republicanos, que es independiente de Renegópolis. Sí. Y en ese sentido nosotros siempre propusimos propuestas que buscaban cambios, que buscaban innovaciones. Y en ese sentido creo que evidentemente no hay que tenerle miedo a los cambios, y yo personalmente no le tengo miedo a los cambios. Pero como lo hablaba con la convencional Elsa Labraña un día, le decía, mira Elsa, el problema que tienen ustedes es que ustedes desconfían profundamente del derecho como ciencia, como estructura. Y ustedes creen que redactar una constitución es básicamente casi que hacer una poesía. Y le dije, mira, el derecho viene de Roma, y la gracia que tuvieron los romanos como un imperio práctico fue que entendieron que para tener un viaducto, por ejemplo, como el de Oviedo, si no me equivoco, necesitaban un arquitecto, un ingeniero calculista, no solamente necesitaban obreros. Y en ese sentido creo que esta Constitución adolece del gran problema de que les falta una construcción jurídica más clara. Está tremendamente desordenada y tiene muchos derechos que no tienen relación alguna con una Constitución. Por ejemplo, el derecho a mantener la oscuridad de la noche, una cosa insólita que no existe en ninguna otra Constitución del mundo. ¿Y eso dónde está? El derecho a la oscuridad de la noche... Déjate lo busco. Es que es bien interesante el derecho a la oscuridad de la noche, porque da la impresión, así tal cual como lo plantea, claro, da la idea de que
la iluminación del planeta se produce por voluntad humana, digamos. Mira, artículo número 330, la versión no armonizada. ¿Ya? El Estado impulsará medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, según las necesidades territoriales. Ya. Eso Ahora, ni siquiera está decreto. Ya, pero yo no sé si lo entendí mal, pero conservar básicamente se llama no tocar. No, es que conservar es respecto a la atmósfera, impulsará medidas, conservar el cielo nocturno. Claro, conservar el cielo nocturno, yo creo que es algo. Ahora, yo creo que lo que no tengo idea, para serte franco, me encantaría haber estado en la discusión esa, pero la conservación del cielo nocturno yo lo entiendo como que tú no puedes hacer artificialmente muchas cosas que deriven en una sobreiluminación, supongo yo, no tengo idea. Perfecto, pero no es para el rango constitucional, porque cuando tú metes muchas materias en la Constitución es un problema, y esto te puede generar problemas el día de mañana, de que esta norma al estar en rango constitucional, Sí. se podría considerar que es ilegal, por ejemplo, que un municipio ponga luminaria en ciertas zonas por temas de seguridad. Entonces tiene que tener una norma de rango equivalente, que sea un decreto, que sea una ley específica, pero no una norma así a la chacota de tan largo alcance. Ya, y dime, y en el mismo artículo no establece que la regulación de ese derecho va a estar entregado a la ley. Absolutamente nada. Bueno, pero yo creo que en todo caso, efectivamente tú puedes entregar a la ley montones de cosas que son acápites de derechos en la Constitución. De hecho, hay montones de cosas donde se dice explícitamente y algunas otras que no son explícitas ni en la Constitución actual ni en la que se está construyendo. Pero me parece un punto interesante de discutir ese. ¿Dónde está? Dime nomás, ¿encontraste algo más? Tenía ese lo tienes en el 330, en el 289 tienes el derecho a la alimentación adecuada, que yo lo encuentro extraordinario. Uh-huh. Toda persona tiene derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente, culturalmente y adecuada. ¿Qué es la pertinencia cultural? Ojo, el día de mañana podría venir un chino cantonés a exigir que tienen que darle comida cantonesa en un colegio público. Muy complicado. Ya, pero déjame hacerte una pregunta, Manuel José. Uh-huh. Históricamente, en materia de discusiones, cuando uno no está de acuerdo con algo, casi siempre busca aquel ejemplo que puede sonar tremendamente estrambótico, o que esto permite que los marcianos, si es que vienen, puedan invadir el planeta Tierra, te pongo un ejemplo. Pero todas las constituciones tú puedes hacer algo con eso, y cuando ubican los derechos en sucesión correspondiente, ¿dónde está la lógica de lo que se trató de decir? Mira, Fernando, es que así como los periodistas tienen ciertos sesgos en base a su profesión, los abogados tenemos que tener el sesgo de buscar cuáles son las alternativas futuras para evitar problemas. Y creo que esta Constitución tiene el gran problema de que tiene muchos conceptos sin definir. Y el tema de eso es que el día de mañana le das poder al político para que defina el alcance de esos conceptos. Y eso es muy complicado porque abre espacios a la arbitrariedad. Evidentemente no existe la Constitución perfecta. Sí. Por ejemplo, la Constitución norteamericana, que se usa mucho de ejemplo, tiene un montón de aspectos ultra abiertos. Por ejemplo, el número de los jueces de la Corte Suprema, entre otros aspectos que son básicamente normas no escritas, según dicen los norteamericanos. Sí, pero son nueve ya. Nuestra tradición constitucional es más de escribir las cosas, y en ese sentido no podemos dejar las normas tan abiertas, y tampoco tenemos que meter tantos derechos, porque si no, el texto constitucional pierde peso. Pero ahí quiero hacer mucho hincapié en una cosa, Fernando. Dime. Todos estos defectos que se podrían corregir desde el punto de vista normal, y que muchos creen que se pueden corregir por los 4/7 o los 2/3 cuando se tratan de derechos fundamentales, tienen un candado que es tremendamente complejo, que es el consentimiento indígena. Y esto es muy grave porque se cambió el parámetro del convenio 169 de la OIT, que establecía una consulta para intentar llegar a un consentimiento de buena fe con los pueblos indígenas, al concepto raso de consentimiento. Esto nos puede llevar a un absurdo
de que los indígenas frenen cualquier reforma constitucional, y es más, podrían incluso frenar ciertas obras en sectores que ellos habitan. Y en ese sentido te hago hincapié, por ejemplo, tú sabes que Puente Alto es una de las comunas con mayor población indígena en Chile. Hay más mapuches en Puente Alto que en Temuco. Creo que esto puede ser sumamente complicado porque puede generar una división muy potente de los chilenos y una discriminación muy fuerte respecto a las personas que se identifican como miembros de los pueblos indígenas. Y el hecho, por ejemplo, te lo pregunto, Manuel José, el hecho de que se haya incluido que la última palabra en todo lo que tenga que ver, y cito, todo lo que tenga que ver con las demandas de justicia indígena la tenga la Corte Suprema de Santiago, ¿no te da una suerte de garantía? Es que son cosas mezcladas, Fernando. Una cosa es el consentimiento indígena, ¿ya?, que se cambia el parámetro respecto de políticas públicas, respecto de actuar del Estado, ¿ya? Uh-huh. Eso quiere decir de que los pueblos indígenas debiesen ser consultados por todas aquellas materias que les afectan sus derechos, lo cual es amplísimo. Otra cosa es la consulta, la justicia indígena, que también es bastante complejo. ¿Por qué, Fernando? Acá se ha hablado mucho de Canadá, de Nueva Zelanda, escuché hablando de Beatriz Sánchez el otro día, uh-huh. Pero son casos totalmente distintos a aquello, porque Canadá y Nueva Zelanda, los sectores que habitan estos pueblos indígenas no son mezclados con personas que no son miembros de pueblos indígenas, son sectores aislados, y además son sectores que eran propiedad del Estado. Por lo tanto, es completamente distinto al caso chileno, que por ejemplo tenemos una comuna urbana como Puente Alto, La Pintana de mi distrito, que tiene una de las poblaciones más altas del país en tema de población indígena, y el día de mañana podríamos llegar a absurdos en los cuales personas que no son indígenas fueran juzgados por esta justicia. Y lo más complejo de todo, Fernando, es dónde está escrita la costumbre indígena, porque una garantía procesal básica es la escrituración de las normas. Estoy porque totalmente si no va a ser imposible para aquellos que sean juzgados por la justicia indígena tengan una garantía de remitirse a algo. Es que ahí diste en un punto, creo, súper importante, Manuel José. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y si yo fuera indígena, me indignaría que no haya generado una explícita ratificación de cuáles son las normas. Porque, ¿cuál es la única norma que existe en el país? Entonces, y no solo eso, Fernando. La única norma es la ley chilena. Así es. Y por lo tanto, claro, no cambia nada. Y yo creo que en ese sentido, lo que van a alegar, algunos van a decir, de indígenas, van a decir, pucha, dice aquí que tenemos que verla con respecto a lo que plantea la ley, pero nosotros no tenemos ley. Y por lo tanto, la que va a aplicar es la ley del Estado chileno. Y no solo eso, Fernando, esto cambia el parámetro, porque hoy en día la costumbre se utiliza para ciertos casos muy específicos, por ejemplo en el Código de Comercio, pero son casos específicos de costumbre comercial, pero no para cosas relevantes como podría ser la justicia indígena. Y lo peor de todo, hablaba el otro día con una persona de mi distrito que es miembro de una comunidad y me plantea el siguiente problema. ¿Qué pasa, Manuel José, con las comunidades que en su mayoría las autoridades ancestrales, que serán los que juzguen, son parientes con muchos de los miembros? Imagínate si tú no eres pariente y te juzga el lonco que es pariente del otro involucrado. En este caso no se establecen causales de inhabilitación, lo cual es otra garantía procesal básica en un procedimiento. Sí, estoy de acuerdo contigo, y sobre todo para la justicia penal, pero ahí vuelvo a insistir, hay dos voy a ponerle entre comillas esto sí, hay dos seguros, llámalo así, que se dejó el Estado de Chile, como tomado de distinta forma a la justicia de los pueblos originarios. Una, insisto yo, todo termina en la Corte Suprema. Y dos, es que hay un problema. Y dos, la letra de la ley a la que se van a remitir todos los casos va a ser, en el caso de lo criminal, el Código Penal, y en el otro caso va a ser el Código Civil, porque no hay ley indígena escrita. Es que eso no es así, Fernando. ¿Cómo no? Ojo, hay que leer bien el artículo y hay que entender también la historia de la ley. Por eso es tan importante estar de adentro,
y es tan difícil entenderlo desde la posición de alguien que no fue convencional. A ver. Acá se incluyó una suerte de indicación que buscaba excluir la justicia penal de los temas indígenas y fue rechazada. Sí, pues. Por lo tanto, en base a esa historia de la ley, no habría una exclusión de las materias penales en temas indígenas, lo cual es sumamente grave. Estoy de acuerdo. No solo eso, Fernando, si tú revisas bien, ¿cuál es la gracia que tiene la Corte Suprema en casi todas partes del mundo? Que la Corte Suprema es una corte de derecho estricto, ¿ya? Y en este caso se generan dos cambios. Primero, la Corte Suprema deja de ser la última instancia porque se salta en la Corte de Apelaciones. Falla sobre costumbre, que no es derecho estricto, o sea, mata la naturaleza de la Corte Suprema en sí mismo. Y tercero, pasa a estar integrado no solo por abogados, sino por expertos en costumbre indígena, que no sabemos ni quiénes son. O sea, imagínate el nivel de subjetividad, es sumamente complicado, Fernando, y en este sentido incluso la misma Corte Suprema ha mostrado sus profundos reparos con la articulación de esta justicia indígena. Sí, pero sí, yo te insisto que yo creo que si es que uno fuera del mundo indígena, de pronto vería esto mismo que tú estás diciendo como una cortapisa brutal para poder llevar adelante su justicia, porque van a decir, me exige la Constitución que se sigan procedimientos de ley escrita. No tengo. La voy a tener que seguir en el caso penal por el Código Criminal y en el caso civil por el Código Civil. Y segundo, termina todo en una Corte Suprema donde no hay miembros del pueblo originario. Desde ese punto de vista, ellos podrían perfectamente decir que, claro, nos hacen una entrada, pero toda la logística alrededor está circunscrita básicamente a normas del Estado chileno y no a normas indígenas. No es así, Fernando, porque tiene expertos en costumbre indígena. La costumbre indígena no está escrita, no hay una remisión legal en ese sentido. Exacto. No falla conforme a derecho la Corte, falla conforme a la costumbre. Exacto. Y hay que hacer la salvaguarda. En los países que hay justicia indígena son casos distintos. Por ejemplo, Colombia tiene justicia indígena que todavía no la aplican del todo respecto de pueblos indígenas que viven en la mitad de la selva. Lo mismo ocurre en Canadá, en Nueva Zelanda, en sectores aislados, pero acá en Chile, imagínate qué pasa con los mapuches que viven en zona urbana, o qué pasa en Temuco, que está mezclado entre indígenas y no indígenas, y no hay ni siquiera un derecho a opción, porque fue rechazado. No, y va a ser interesante, yo te concuerdo contigo en que hay una serie de cosas que a uno le encantaría ver. Va a ser interesante ver cómo se aplica para personas de pueblos originarios que viven en Santiago, en Puente Alto, como tú planteas, desde hace muchísimos años y tienen un problema que plantear en torno a la ley indígena. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que la dificultad la va a tener más bien esa persona más que la ley. Es que ese es un tema muy complejo, porque como mataron el derecho a opción, el derecho a opción es una garantía en favor de los mismos miembros de los pueblos indígenas. Lo estáis obligando a ir a esa justicia. Bueno, ese es un punto que a eso es lo que me refería. De pronto, el que puede levantar el dedito y decir, ¿sabéis que esto no es beneficioso para nosotros? Son justamente los pueblos originarios. Sí, pues. ¿Ah? Y entonces no es una cosa que de repente hay un atentado contra el Estado chileno. Yo creo que está lleno de alguna manera de seguros y de compensaciones, pero es complejo. Yo he conocido otros países donde opera justicia indígena y la justicia indígena es pero muchísimo más rotunda, circunscrita y definida por no solamente la ley indígena, que en algunos casos la han creado, sino básicamente son cosas que tratan temas muy puntuales. Bueno, en Estados Unidos. Por ejemplo. Pero en Estados Unidos son ciertas tribus específicas que tienen justicia indígena porque tienen una tradición también jurídica, lo cual no ocurre en Chile. Sí, y acuérdate que ahí, en el caso de Estados Unidos, a la hora de ver cómo se trataba la relación entre los pueblos originarios y el resto de la población, se básicamente generaron dos vertientes. Una vertiente que fue la legal, que es donde se creó esa justicia indígena de que tú estabas haciendo mención, y la otra fue la económica, donde tú tienes a tribus que son responsables de sacar adelante casinos. Así es.
se les dio una cantidad enorme de poder económico en un montón de materia, cosa que aquí en este caso no se ha dado. Es que los norteamericanos tuvieron la gracia que se dieron cuenta que los pueblos indígenas son distintos entre sí, y ahí se nos va a generar un problema con el pueblo mapuche, el cual incluso tiene variantes del mismo Mapuzungún distinto entre las distintas comunidades. Sí. Entonces, imagínate tratar de imponer una óptica que mira a los mapuches a todos de la misma forma. Es sumamente complicado. Incluso tú tienes pehuenches que no se consideran mapuches, huilliches que no se consideran mapuches. Entonces, es muy complejo. Bueno, vamos a tener que ver más adelante, Manuel José, cómo se materializa esto, en caso que, además, hay un plebiscito de salida que todavía no se ha producido. Pero, así Fernando, sí, hay un punto que te quiero hacer muy claro. Salió ahora un tema con el fiscal Guajardo, un Twitter mío, sí, pero quiero ser muy claro. Para mí el punto más grave de este proyecto de constitución es el tema de seguridad, porque al eliminarse la pérdida de ciudadanía por condena de pena aflictiva, ya podríamos tener el día de mañana eventualmente a un narcotraficante o a una persona condenada por homicidio como senador, como diputado, como alcalde, como concejal, incluso como presidente de la República. El fiscal Gajardo decía el otro día que las penas de homicidio partían como desde los 10 años hacia arriba, pero lo que él no tomó en cuenta de que en el Código Penal existen la posibilidad de aplicar rebajas de pena, lo cual podría llevarnos al absurdo de que esta persona no quede inhabilitada para ejercer cargos públicos. Bueno, de hecho, hemos tenido mandatarios a lo largo de la historia que han pasado algunos por la cárcel y algunos declarados reos, ¿no? No, está claro. Si en eso yo no tengo ni una duda, sí. Y tú sabes, al menos yo no tengo ni una simpatía por esos casos. Pero el caso de abrir el espacio a la narcopolítica, como se ha visto en otras partes del mundo, como ya ocurrió en Colombia con el caso de Pablo Escobar, como en Venezuela ocurrió también, hay un juez, por ejemplo, de la Corte Suprema que tiene casos de condena penal previa. Creo que hay varios ejemplos a nivel mundial que demuestran que el narcotráfico sí puede meterse dentro de la política y hay que ser muy cuidadosos con eso. Eso sin duda, estoy de acuerdo contigo. Eso está ultra demostrado, que los carteles se llaman carteles porque corrompen no el negocio solamente, sino que toda la institucionalidad del Estado. Eso pasa en todas partes. Sí, pues mira el caso mexicano. Sí, no, sin duda. Que el mismo Chapo decía que estaban todos pagados, los de izquierda, los de derecha. Manuel José Osandón, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros, y después conversamos un poco más adelante cuando ya las cosas estén más decantadas. Y ahí a ver si es que volvemos a echar arriba un poco de conversación sobre esta nueva constitución, en caso de que se apruebe o se rechace, porque los dos casos nos van a dar tema para conversar. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Chao.